Solo hay un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Hay que imaginarse a Sísifo feliz. Camus. Hay frases que uno escucha y olvida, y hay otras que caen como una piedra dentro del pecho. Albert Camus abrió uno de sus libros más importantes con esa primera frase, no como una provocación barata, no como un gesto teatral, no como un intento de escandalizar. La escribió porque, para él, esa era la pregunta más honesta que un ser humano podía hacerse. Si la vida no tiene un sentido inherente, si el universo no responde, si no hay un propósito escrito de antemano, si al final todo termina en la muerte, entonces la pregunta inevitable es esta: ¿por qué seguir? ¿Por qué levantarse mañana? ¿Por qué seguir trabajando? ¿Por qué amar? ¿Por qué crear? ¿Por qué resistir? ¿Por qué no abandonar de una vez el juego? La mayoría de las personas pasa la vida evitando esa pregunta. Se entretienen, se ocupan, se distraen, se convencen de que algún día todo encajará. Pero Camus no quiso mentirse. Miró la posibilidad del sinsentido de frente y, en vez de retroceder, siguió avanzando. Y lo más inquietante es que su respuesta no fue religiosa. Tampoco fue optimista. No dijo que el sentido estaba escondido y que solo había que encontrarlo. No dijo que todo pasa por algo. No dijo que el sufrimiento tiene una recompensa secreta. Dijo algo mucho más incómodo y al mismo tiempo mucho más libre. Dijo que tal vez la vida no tiene sentido y que aún así se puede vivir con una intensidad, una dignidad y una lucidez que muchas vidas con sentido jamás alcanzan. Eso es lo que vamos a explorar hoy, porque Camus no vino a consolarte, vino a arrancarte una ilusión y en el proceso a mostrarte una forma más adulta de estar vivo. Albert Camus nació en 1913 en Argelia, cuando todavía era colonia francesa. Su padre murió en la Primera Guerra Mundial cuando Camus apenas tenía 1 año. Su madre era casi analfabeta, trabajadora, silenciosa, marcada por la pobreza. Camus creció sin privilegios, sin estabilidad, sin la protección cómoda de una gran tradición burguesa. No fue un filósofo criado entre bibliotecas elegantes y conversaciones refinadas. Vino de un mundo duro, áspero, limitado. Y eso importa, porque muchas filosofías nacen desde la distancia. Camus, no. Camus pensó desde el cuerpo, desde la intemperie, desde la enfermedad, desde la pérdida concreta de existir. De joven padeció tuberculosis. Eso lo obligó a convivir temprano con una verdad que muchos intentan posponer durante décadas. El cuerpo falla, el tiempo se acorta y la vida no te debe ninguna explicación. Aún así, no se volvió un sacerdote del pesimismo. Y aquí está uno de los puntos donde la mayoría entiende mal a Camus. Camus no era un hombre enamorado de la desesperación. Era un hombre obsesionado con la lucidez. Quería ver las cosas como son, no como tranquilizan. Ganó el Premio Nobel de Literatura a los 44 años. Murió a los 46 en un accidente de auto. Y su muerte tiene algo brutalmente camusiano. Llevaba un boleto de tren sin usar. En el último momento había decidido viajar en auto con su editor. No hubo aviso, no hubo sentido, no hubo gran cierre simbólico. Solo el golpe seco de lo imprevisible. El absurdo no fue para él una teoría bonita, fue la estructura misma de la existencia. Por eso su obra no resuena solo con lectores cultos o con estudiantes de filosofía. Resuena con cualquiera que alguna vez haya sentido esto: que el mundo no responde a tu necesidad de sentido. Que tú preguntas, y el universo guarda silencio. Camus escribió para esos seres humanos, para los que ya no podían creer del todo, pero tampoco querían entregarse del todo a la nada. Escribió para quienes intuían que las respuestas fáciles son una forma elegante de cobardía. Y ahí empieza de verdad su filosofía. La mayoría de la gente cree que el gran problema de la vida es el dolor. Camus va más lejos. El problema no es solo que sufrimos. El problema es que sufrimos en un universo que no explica por qué.
no es solo que envejecemos, es que envejecemos sin recibir una respuesta definitiva sobre el sentido de todo esto. No es solo que amamos y perdemos, es que amamos y perdemos en un mundo que no parece garantizar justicia, propósito ni equilibrio. Y esa es una grieta devastadora, porque el ser humano no solo quiere vivir, quiere entender, quiere ordenar, quiere creer que hay una razón suficiente detrás de las cosas. Queremos que el dolor tenga significado, que la espera tenga sentido, que el sacrificio conduzca a algo, que la lucha no sea en vano. Queremos, en el fondo, que el universo sea inteligible y moralmente hospitalario. Pero Camus observa algo insoportable. El universo no promete nada de eso. El mar no responde, el cielo no responde, la muerte no responde, la historia no responde. Dios, para Camus, tampoco responde de manera verificable. Entonces aparece la experiencia del absurdo, no como una teoría abstracta, no como una palabra sofisticada, sino como una herida mental y espiritual. El absurdo nace cuando se encuentran dos fuerzas irreconciliables. Por un lado, el ser humano que necesita sentido, claridad y unidad. Y por el otro, un mundo mudo, indiferente y opaco. Eso es el absurdo. No estás solo en el mundo, ni estás solo en ti. Está en el choque entre ambos. Está en la distancia entre lo que preguntas y lo que recibes. Entre tu hambre de significado y el silencio que te rodea. Y aquí hay que decir algo sin maquillaje. La mayoría de las personas no resiste mucho tiempo esa experiencia. Por eso se apresuran a llenarla, con dogmas, con ideologías, con entretenimiento, con moralinas, con frases de calendario, con promesas de éxito, con la religión convertida en anestesia, con el trabajo convertido en identidad, con el amor convertido en salvación, con el futuro convertido en coartada. Cualquier cosa sirve con tal de no quedarse a solas con la pregunta. Camus, en cambio, decide quedarse ahí. No porque disfrute el vértigo, sino porque piensa que vivir en mentira es peor. Una vez que reconoces el absurdo, ¿qué haces con él? Camus dice que en el fondo hay tres grandes respuestas posibles. La primera es el suicidio físico. Si la vida no tiene sentido, si no hay razón última, si todo termina en nada, entonces uno podría concluir que seguir viviendo es absurdo en el peor sentido, inútil, vacío, insostenible. Y aquí conviene ser precisos. Camus no banaliza esta cuestión, no juega con ella, no la usa como adorno intelectual, la toma con una seriedad total. Por eso abre el mito de Sísifo diciendo que el suicidio es el único problema filosófico verdaderamente serio. Porque antes de discutir cualquier sistema moral, político o metafísico, hay que responder esto: ¿vale la pena vivir? Y sin embargo, Camus rechaza el suicidio. ¿Por qué? Porque para él, el suicidio no resuelve el absurdo, lo elimina junto con el que lo experimenta. Es una salida, sí, pero una salida que cancela la tensión en lugar de sostenerla con lucidez. La segunda respuesta es lo que Camus llama, en esencia, un salto de fe. Aquí entran todas las formas de pensamiento que no soportan el sinsentido y deciden taparlo con una trascendencia. No necesariamente una religión tradicional, también puede ser una ideología, una metafísica, una idea absoluta, una fe en la historia, en el progreso, en un plan oculto. Camus ve en eso una forma de evasión, una sofisticación del autoengaño. Porque si has reconocido honestamente que el mundo no te da un sentido claro y luego introduces uno desde afuera solo para tranquilizarte, entonces no has vencido el absurdo, lo has cubierto. Camus, en cambio, decide quedarse ahí, no porque disfrute el vértigo, sino porque piensa que vivir en mentira es peor. Si este tipo de ideas no te adormecen, sino que te despiertan, suscríbete ahora a La Fractura, porque aquí no buscamos respuestas cómodas, sino verdades que te obliguen a mirar de frente. Y llegamos a la tercera respuesta, la única que Camus considera intelectualmente digna: la rebelión. No la rebelión adolescente, no la rabieta contra el destino, no el resentimiento teatral.
La rebelión en Camus es esto: ver con total claridad que no hay garantía metafísica y aún así negarte a renunciar a la vida. Es decir, no voy a mentirme, no voy a inventar una salida sobrenatural solo para calmarme, no voy a destruirme porque el universo no me consuele. Voy a vivir sabiendo exactamente dónde estoy parado. Eso es Camus, ni esperanza ingenua, ni nihilismo pasivo, ni consuelo barato. Lucidez sin capitulación. Aquí es donde el pensamiento de Camus deja de ser un tema de libros y se vuelve peligrosamente personal. Porque el absurdo no aparece solo cuando lees filosofía. Aparece en momentos concretos de la vida. Aparece cuando repites una rutina durante años y de pronto un día te preguntas, ¿qué sentido tiene todo esto? Aparece cuando consigues lo que tanto querías y descubres con vergüenza que no era suficiente. Aparece cuando pierdes a alguien y entiendes que no existe ninguna frase capaz de reparar del todo esa ausencia. Aparece cuando te esfuerzas, haces todo bien y aún así las cosas se rompen. Aparece cuando descubres que muchas metas eran solo distracciones bien maquilladas. Aparece cuando sientes que tu vida está llena de actividad, pero vacía de presencia. Y aparece cuando adviertes que has vivido años obedeciendo expectativas ajenas y ni siquiera sabes si lo que persigues te pertenece. Y también aparece en algo más simple y más brutal, en la repetición. Levantarte, trabajar, comer, volver, dormir, repetir. Día tras día, año tras año, hasta que un día, por una fisura casi invisible, entra una pregunta. Y ya no puedes volver a cerrarla. Camus entiende que ahí comienza la conciencia. No una conciencia feliz, no una conciencia tranquilizadora, una conciencia despierta. Por eso su filosofía puede resultar tan incómoda, porque no te trata como a un niño que necesita cuentos para soportar la noche. Te trata como a un adulto que puede mirar la noche sin inventar estrellas extras. Y no todo el mundo quiere eso. Muchos prefieren una mentira funcional antes que una verdad que los obligue a reconstruirse. Pero esa es la diferencia entre existir por inercia y empezar a vivir con lucidez. El absurdo, entonces, no es una condena intelectual reservada a unos pocos. Es una posibilidad latente en toda vida humana. Tarde o temprano, algo se quiebra. Una fe, una expectativa, un amor, una imagen de ti mismo, una promesa del futuro. Y cuando eso pasa, descubres que estabas parado sobre algo menos sólido de lo que creías. Ahí Camus aparece no para rescatarte, sino para decirte, sí, eso que sientes existe, no estás loco, no eres el único, y no necesariamente tienes que huir de ello. Para explicar todo esto, Camus recurre a un mito griego. Sísifo. Condenado por los dioses a empujar una roca gigantesca hasta la cima de una montaña, solo para verla caer una y otra vez, y volver a empezar, y volver a empezar, y volver a empezar, para siempre. Los dioses pensaban que no existía castigo peor que el trabajo inútil y sin esperanza. Y siendo honestos, cuesta discutirlo. ¿Qué puede haber más insoportable que esforzarte sin llegar nunca a una meta definitiva? ¿Qué puede haber más cruel que repetir una tarea cuyo resultado siempre se pierde? ¿Qué puede haber más humillante que una lucha interminable sin redención? Y entonces, Camus escribe una de las frases más desconcertantes de toda la filosofía moderna. Hay que imaginarse a Sísifo feliz. No satisfecho, no salvado, no recompensado, no engañado. Feliz. ¿Por qué? Porque en ese descenso, cuando baja otra vez a buscar la piedra, Sísifo sabe perfectamente cuál es su condición. Ya no espera, ya no sueña con una liberación prometida, ya no se miente, ya no depende de una ilusión. Y en esa conciencia radical ocurre algo decisivo. La condena sigue siendo la misma, pero la relación de Sísifo con ella cambia. La piedra es suya, la montaña es suya, la lucha es suya.
no porque la haya elegido en sentido ideal, sino porque la ha asumido por completo. Y aquí está el corazón del asunto. Camus no encuentra libertad en escapar del destino, sino en enfrentarlo sin someter el alma. El problema no es solo la carga, el problema es cargarla como esclavo interior. Sísifo deja de ser completamente vencido cuando deja de esperar que la realidad sea otra, cuando ya no negocia con el hecho, cuando no exige un significado externo para moverse. Se mueve porque esa es su condición, y en ese movimiento consciente aparece una forma extraña de soberanía. Esta idea golpea tan fuerte porque toca algo muy íntimo del hombre moderno. Muchos viven como Sísifo. Empujan relaciones, proyectos, trabajos, responsabilidades, heridas, deudas, rutinas. Suben una piedra todos los días y muchas veces la ven caer. La diferencia es que casi nadie quiere admitirlo. Se prefiere llamar éxito a la repetición. Se prefiere llamar progreso a la distracción. Se prefiere creer que la cima final está cerca. Camus rompe ese hechizo. Y al romperlo, no te deja vacío, te deja frente a una pregunta más dura. Si esta piedra es tuya, ¿cómo vas a empujarla? ¿Con resentimiento? ¿Con victimismo? ¿Con autoengaño? ¿Con espera eterna de validación? ¿O con una lucidez que transforme la repetición en una forma de dignidad? Eso es lo radical de Sísifo. No promete salida, promete conciencia. Y a veces, la conciencia vale más que la esperanza. La palabra clave en Camus es rebelión. Pero no entiendas mal esa palabra. No habla de incendiar el mundo, no habla de rabia histérica, no habla de destruir todo porque nada tiene sentido. La rebelión de Camus es más serena, más sobria, más difícil. Es la decisión de vivir plenamente sin exigirle al universo una garantía. Es decir, sé que voy a morir, sé que la vida no me promete justicia final, sé que no hay prueba definitiva de un propósito cósmico, sé que todo lo que amo es frágil, y aún así, elijo no vivir de rodillas ante el vacío. Eso es enorme, porque la mayoría de la gente solo sabe vivir de dos maneras. O se aferra a una ilusión, o se derrumba cuando la pierde. Camus propone una tercera vía. Vivir sin sostén metafísico, pero no por eso vivir menos. Al contrario, vivir más. Más despierto, más presente, más encarnado, más consciente del instante, más comprometido con lo real. Por eso Camus balonaba tanto cosas aparentemente simples. El sol, el mar, el cuerpo, el deporte, el deseo, la amistad, la creación, la conversación, la belleza inmediata del mundo. No como evasión, como respuesta. No una respuesta intelectual total, una respuesta existencial. Si no hay sentido garantizado, entonces lo real deja de ser una sala de espera hacia otra cosa. Este momento deja de ser un trámite, la experiencia deja de ser un medio, la vida deja de justificar su valor en un más allá. Y eso cambia todo. Comer deja de ser solo alimentarte, caminar deja de ser solo trasladarte, hablar con alguien deja de ser una formalidad, crear algo deja de ser solo producir, amar deja de ser una inversión con retorno esperado. La rebelión consiste en habitar lo que haces sin prostituirlo a una promesa final. Eso exige una presencia brutal, porque significa renunciar a dos narcóticos muy comunes. El primero, vivir para después. El segundo, vivir solo si todo tiene una explicación superior. Camus te obliga a abandonar ambos. Y eso no te empobrece, te devuelve a la realidad. Aquí conviene limpiar dos malentendidos. El primero, pensar que Camus es simplemente pesimista. ¿No? El pesimista clásico todavía está obsesionado con evaluar la vida desde una lógica de balance. Hay más dolor que placer, entonces todo está mal. Hay más fracaso que triunfo,
entonces nada vale. Camus no funciona así. Camus no dice que la vida sea mala, dice que la vida no viene con un sentido prefabricado. Y eso no es exactamente una tragedia, es una condición. El segundo malentendido, creer que Camus es nihilista en el sentido vulgar. Tampoco. El nihilista vulgar dice, como nada tiene sentido, entonces nada importa. Camus jamás diría eso. Para él, precisamente porque no existe un sentido garantizado, lo que haces aquí y ahora importa aún más. Tu forma de amar importa. Tu forma de soportar el dolor importa. Tu forma de mirar la verdad importa. Tu forma de no humillarte ante la mentira importa. No porque el cosmos te premie, sino porque esa es la sustancia misma de tu existencia. Camus no destruye el valor, destruye los valores falsamente garantizados desde afuera y te obliga a asumir el peso de vivir sin tutor metafísico. Eso da miedo, sí, porque significa que ya no puedes esconderte detrás de una gran narrativa que lo explique todo. Pero también significa que tu vida deja de ser una obediencia automática. Te vuelves responsable de la intensidad con que existes. Eso es mucho más exigente que repetir doctrinas y mucho más noble que rendirte. Hasta aquí todo suena poderoso, pero si no aterriza en tu vida, se queda en estética filosófica, y eso no sirve. Entonces vayamos a lo incómodo. ¿Dónde está hoy tu piedra? No la piedra poética, no la piedra simbólica bonita, la piedra real. Ese trabajo que haces y que a veces sientes interminable, ese proceso emocional que parece no avanzar, ese duelo que vuelve, ese esfuerzo que nadie ve, ese hábito que intentas construir una y otra vez, esa responsabilidad que no puedes delegar, ese proyecto que todavía no da frutos, ese vacío que reaparece, incluso en días aparentemente buenos. Ahí está tu piedra. Y la primera aplicación de Camus es esta. 1. Deja de preguntarte solo ¿para qué? Porque muchas veces esa pregunta está mal formulada, no porque sea inútil, sino porque puede esconder una trampa, la idea de que algo solo vale si conduce a un resultado grandioso, visible o permanente. Camus rompe eso. A veces el valor no está en el destino, está en la forma de habitar el trayecto. No todo lo valioso culmina en éxito, no todo lo profundo termina en victoria, no todo lo digno deja huella histórica, y aún así puede valer. 2. Detecta tus autoengaños. Este punto duele más. ¿Con qué te distraes para no mirar tu absurdo personal? ¿Trabajo excesivo? ¿Relaciones anestésicas? ¿Pantallas? ¿Productividad compulsiva? ¿Espiritualidad prefabricada? ¿Metas que persigues sin saber por qué? ¿Optimismo de plástico? No todo alivio es mentira, pero mucho de lo que llamas propósito tal vez solo sea miedo a quedarte en silencio. 3. Aprende a estar en lo que haces. Camus no te pide entusiasmo constante, te pide presencia. Haz una cosa esta semana sin convertirla en medio para otra. Camina sin estar huyendo, lee sin pensar en presumir que lees, cocina sin volverlo contenido, habla con alguien sin usar la conversación para sentirte validado, descansa sin convertir el descanso en culpa. Eso parece mínimo, no lo es. En una cultura obsesionada con justificarlo todo, hacer algo plenamente puede ser un acto de rebelión. 4. Tolera mejor la falta de cierre. No todo se resolverá, no toda herida tendrá explicación, no toda relación terminará de forma limpia, no todo esfuerzo será recompensado, no toda pregunta obtendrá respuesta. Madurar también es dejar de exigirle a la realidad una simetría que nunca prometió. 5. Elige tu dignidad. No eliges todas las condiciones, pero sí puedes elegir cómo no degradarte dentro de ellas. Ese es el punto más profundo de Camus. La piedra puede no desaparecer, pero todavía puedes decidir no empujarla como un esclavo interior. Ahora volvamos a las dos frases con las que empezamos. Solo hay un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Esa es la pregunta desnuda, la pregunta sin maquillaje,
La pregunta que aparece cuando todas las decoraciones intelectuales se caen. Si no hay sentido dado, si el mundo no responde, si la muerte es inevitable, entonces, ¿por qué seguir? Y luego viene la respuesta. Hay que imaginarse a Sísifo feliz. No porque la carga desaparezca, no porque el dolor se convierta mágicamente en bendición, no porque el universo finalmente explique algo, sino porque el ser humano todavía puede conquistar una forma de libertad interior incluso dentro de su condición limitada. Las dos frases juntas dicen algo devastador y luminoso al mismo tiempo. La primera destruye la ingenuidad, la segunda destruye la rendición. La primera te quita la ilusión, la segunda te devuelve la postura. La primera pregunta, si nada garantiza sentido, ¿por qué vivir? La segunda responde, porque la lucha misma puede volverse tu forma de dignidad. Y aquí está una de las lecciones más fuertes de Camus. La pregunta correcta tal vez no sea ¿cuál es el sentido de la vida? Tal vez sea esta. ¿Cómo voy a vivir sabiendo que quizás no exista uno dado de antemano? Esa pregunta ya no te convierte en espectador, te convierte en responsable. Camus murió en 1960. Un accidente, un trayecto, una decisión mínima, un boleto de tren sin usar y de repente, el final. No hubo pedagogía en esa muerte. No hubo moraleja ordenada. No hubo guión perfecto. Hubo absurdo. Y sin embargo, su pensamiento no termina en la derrota. Hay una frase suya que resume algo esencial. En medio del invierno, aprendí por fin que había en mí un verano invencible. Ese verano invencible no es ingenuidad, no es optimismo superficial, no es negar el invierno. Es descubrir que incluso cuando el mundo no te promete sentido, puede quedar dentro de ti una forma de presencia que no se arrodilla. No la presencia del que ya entendió todo, la del que ya dejó de exigirse certezas imposibles para poder vivir. Ese es el legado de Camus. No te entrega una fe nueva, no te da una salida final, no te ofrece un consuelo total, te ofrece algo menos cómodo y más valioso. Lucidez, rebelión y una dignidad que no depende de que la existencia tenga que explicarse para merecer ser vivida. Así que la próxima vez que sientas el peso de tu piedra, la próxima vez que la rutina, el dolor, la repetición o la falta de respuestas te aplasten, recuerda esto. El absurdo no siempre se vence encontrando sentido. A veces se vence dejando de suplicarlo. E imagínate a Sísifo feliz. E imagínate a ti mismo, subiendo otra vez, pero esta vez, despierto. Este canal no existe para anestesiarte, no existe para darte frases bonitas que duren 5 minutos. Existe para mostrarte las verdades que casi nadie quiere mirar de frente. Si prefieres una verdad incómoda antes que una mentira tranquilizadora, suscríbete, porque lo que viene no es contenido para distraerte, es contenido para despertarte.